Hola, hola, ¿cómo están? Gracias a Dios tenemos esta oportunidad de celebrar juntos en la familia Vida Eterna. Y qué bueno que usted está aquí, que se conecte. Lo invitamos también a que se pueda reunir con nosotros en nuestras celebraciones presenciales. Pero si usted dispone de su tiempo para hacerlo virtualmente, pues sígalo haciendo. Lo importante es que sigamos aprendiendo y que podamos tener momentos de conexión con otras personas. Así que si lo está haciendo virtual, por favor llame a alguien, comuníquese con alguien por Zoom, tenga contacto con otras personas que pertenecen a esta familia y seguramente va a ser de gran bendición para todos nosotros. Ahora, para entrar en la palabra del día de hoy, quiero recordarles un poco de lo que hemos hablado en este tiempo. Hemos hablado varias veces y hemos hablado ya como por un mes largo, yo creo, varias prédicas acerca del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo en nosotros, cuáles son esos dones que el Espíritu Santo nos da, el fruto que se desarrolla en nosotros. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de Hechos capítulo 1 y 2, que es el Espíritu Santo en movimiento, esos hechos del Espíritu Santo en nosotros. Hoy vamos a continuar con este libro de los Hechos. Les decía que Lucas, el autor de los Hechos, es uno de los autores bíblicos que enfatiza más el Espíritu Santo. Este tema, que lo enfatiza más acerca de la persona del Espíritu Santo y le da una gran importancia. Y en este libro de los Hechos vamos a encontrar varias cosas. Y para el día de hoy, antes de iniciar con toda la palabra que tenemos para el día de hoy y darle un panorama de lo que quiero hablarles y sobre todo pues enfatizar algunos punticos, quiero que se miren sus manos ahí en casa que está o en el lugar donde esté. Mírese sus manos, mire bien sus manos. De pronto detecta algunas cicatrices. Yo tengo algunas por aquí. Me recuerda algunas historias que estaba haciendo algunas cosas. De pronto las veo un poquito más arrugadas que el año pasado, ¿cierto? De pronto como que, esa arruga no la había visto. De pronto puede reconocer que son capaces de hacer muchas cosas. De pronto usted puede decir, con estas manos puedo hacer esto. Gracias por estas manos, le puede decir a Dios. Y algo que es muy importante es que las manos, tanto literalmente como figuradamente hablando, representan la capacidad que tenemos para hacer cosas. Literalmente hablando, porque realmente con las manos hacemos muchas cosas al día a día. Pero también decimos que representan esa capacidad de hacer cosas. Y tenemos muchas cosas que podemos hacer. Hoy vamos a hablar de las manos. De esas manos que deben estar dispuestas y llenas de poder. Unas manos dispuestas y llenas de poder. Permítame y oramos. Y le damos gracias a Dios y le pedimos que estas manos estén siempre dispuestas y llenas de poder. Vamos a verlo hoy. ¿Para qué? Para varias cosas. Señor, te damos muchas gracias porque has dispuesto nuestras manos. Nos has dado estas maravillosas herramientas para hacer muchas cosas que cada día nos sorprenden. Te queremos pedir que tú seas usando estas manos para cosas buenas. Te queremos pedir que hoy seas abriendo nuestros oídos también para comprender que tenemos unas manos dispuestas y llenas de poder, de un poder que viene de parte tuya. Te lo queremos decir en esta mañana, tarde o en el momento en el que estamos, que tú seas hablándonos a nosotros para comprender más y poder usar nuestras manos bien. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, les decía, manos dispuestas y llenas de poder. ¿Poder de quién? Del Espíritu Santo, porque continuamos con nuestra serie. Manos ahora llenas de poder del Espíritu Santo, pero tienen que estar dispuestas. Creo que somos conscientes que si estamos con el poder del Espíritu Santo, somos una fuerza imparable. Creo que somos conscientes de eso, ¿cierto? Si no, piénselo. Somos una fuerza imparable siempre y cuando estemos llenos del poder del Espíritu Santo. La semana pasada, como les decía, hablábamos de los primeros capítulos de Hechos. Hoy vamos a continuar y nos vamos a adelantar un poco. La semana pasada vimos el capítulo 1 y 2.
Hoy nos adelantaremos al capítulo 6 y veremos algunas cosas en este capítulo y en el capítulo 8 también. Bueno, en el 7 un pedacito. Tengo un reto grande, vamos a ver si alcanzamos a desarrollar todo el tema, pero por la gracia de Dios creo que lo vamos a hacer. Dice Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Vamos a continuar la historia de cómo se estableció la iglesia. Aquí nos cuenta otra parte. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, dice así. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procolo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí vemos en esta parte de la historia cómo hay una necesidad que aflora. Hay una necesidad, siempre hay necesidad de que haya nuevas manos sirviendo dentro de la comunidad de la iglesia. Aquí en esta iglesia conocemos que hay varias necesidades y en todas las comunidades de fe siempre va a haber. Y aquí aflora la necesidad, necesitamos más manos dispuestas, necesitamos más manos dispuestas que sirvan con nosotros. Pero tenían que tener algunas características las personas que iban a servir. Y lo primero era que tenían que tener buen testimonio. Una persona que fuera coherente con lo que dice y lo que hace. Alguien que tiene un buen testimonio dentro de la comunidad de la iglesia, en su casa, en el trabajo, donde quiera que esté. Un buen testimonio. Tenía que ser sabio, una persona con sabiduría. Tenía que ser una persona que tuviera fe, que estuviera convencido, seguro de la palabra de Dios. Y algo que nos dice es que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Características que tiene que tener cualquier persona que sirva en una iglesia? Sí, en alguna medida. ¿Que vamos a seguir subiendo en esos más llenos del Espíritu Santo, con más sabiduría, con más fe y con un mejor testimonio cada vez? Por supuesto. ¿Pero que tiene que estar esto? Sí. ¿Y lo tenemos que buscar? Por supuesto que sí. Aquí vemos en esta historia que hay una necesidad. Y aquí dice, en el versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos a este trabajo. Aquí está hablando de la comunidad de la iglesia, como les estaba diciendo, o como quiero darles a entender, que está hablando de la iglesia y que tenían que buscar personas para suplir las necesidades que habían. Digamos, en nuestro ejemplo, en nuestra comunidad de fe, en nuestra familia Vida Eterna, tenemos personas que las reciben cada mañana los domingos, personas que están sonrientes y que reciben, que están en la puerta. Necesitamos más manos para que haya más personas que los reciben. También necesitamos orar por las personas que vienen en cada lugar, en cada servicio, que nos reunimos los lunes, nos reunimos los miércoles, en las diferentes reuniones, que haya personas orando los unos por los otros. Necesitamos más manos dispuestas. Necesitamos ofrecer nuestra casa. Necesitamos más manos dispuestas y casas disponibles para que hayan reuniones de oración por doquier. Necesitamos eso. Necesitamos también como iglesia organizar esos momentos de oración juntos, que a propósito dentro de muy poco, el mes que viene, vamos a tener una vigilia en la que vamos a orar y vamos a cantar juntos y aprender de Dios. Pero necesitamos más de esos espacios. ¿Qué se necesita para esos espacios? Manos disponibles. ¿Qué más necesitamos? Iniciativas de ayuda social. Recordamos bien compartirlo pues en la cárcel. Ahorita estamos un poquito frenados por las circunstancias,
Pero necesitamos hacer más ayuda social con otras personas. Necesitamos acompañar a las nuevas generaciones que vienen. Necesitamos acompañar, necesitamos manos disponibles que estén dispuestos a dedicar su tiempo para enseñarle y compartir con niños, con preadolescentes, con jóvenes de esta comunidad. Necesitamos manos disponibles, pero necesitamos manos disponibles que estén llenas del poder del Espíritu Santo. Yo espero que después de este tiempo puedas decir, yo quiero ser parte de, y mis manos están disponibles y voy a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es, todos estos ejemplos que dimos, todos los encontramos y son para servir bien en la comunidad en la que estamos. Por eso lo primero que les hablaba, y quiero darles el primer punto después de haberlo dado, es manos dispuestas, disponibles, llenas del poder para servir. ¿Están dispuestas y llenas de poder para servir nuestras manos? Vamos contestando esa pregunta, para servir. Ahí, para eso estamos llenos y para eso estamos dispuestos. Ahora, en segundo lugar, unas manos dispuestas y llenas de poder para compartir sin importar el tiempo ni las circunstancias. Unas manos dispuestas y llenas de poder para compartir. Por eso vamos a continuar leyendo la historia y vamos a volver a Hechos capítulo 6. Vamos a continuar del versículo 8 hasta el 15 y acompáñenme en esta lectura. Dice así: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, y los ancianos y los escribas, arremetiendo, lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí vemos esta parte de la historia. Vemos a un Esteban que había sido elegido para servir en las mesas dentro de la comunidad de la iglesia, ¿cierto? Ahora aquí vemos a un Esteban que no estaba solamente sirviendo en la comunidad de la iglesia en las mesas. ¿Es importante servir dentro de la iglesia? Claro que sí, necesitamos manos, como les decía, las necesitamos. Manos dispuestas, disponibles. Pero ahora, Esteban no todo el tiempo estaba sirviendo las mesas, ni ayudando a las viudas. ¿Qué hacía en su otro tiempo? Aquí lo vemos. Un hombre lleno del poder de Dios y de sabiduría, haciendo milagros. Bueno, Dios haciendo milagros a través de él, compartiendo la palabra de Dios por todo lado. ¿Y se metió en problemas? Sí, se metió en problemas en ese momento porque había una persecución. Pero estaba haciendo lo que tenía que hacer, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Lleno del poder de Dios y de sabiduría. Porque le tocó dar razón. Aquí dice, le tocó dar razón de lo que estaba diciendo. Lo confrontaron con un poco de cosas y le empezaron a acusar. Y él tuvo la sabiduría para hablarles, tanto que no pudieron resistirla. Ni la sabiduría ni el poder del espíritu que él tenía para hablar. Lo siguieron acusando falsamente y ahora está ahí, frente a todo el concilio, acusado falsamente. Pero en su rostro se ve el poder del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo habita en él. Aquí vemos a este Esteban, así, lleno del Espíritu Santo. Y vemos que él empieza a decir, bueno, yo estaba haciendo esto, y que empieza a hablar. Y eso lo vemos en el capítulo 7. Porque continúa la historia y vemos a un Esteban que magistralmente conoce toda su historia y que conoce la palabra de Dios a detalle. Si usted quiere un resumen desde Abraham, Moisés y más adelante, léase el capítulo 7 de Hechos. Le va a dar un súper resumen hecho por Esteban y escrito por Lucas.
Así que léaselo. Pero vamos a adelantarnos a los últimos versículos de este capítulo 7 para seguir entendiendo esta idea de que Esteban servía dentro de la iglesia, pero también fuera, dentro de la comunidad, a las mesas, las viudas y fuera, milagros, señales, y compartía el mensaje de Dios. Miren lo que dice Hechos 7, 51 al 60. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros habéis entregado y matado, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, murió. Esteban continuaba esta magnífica historia y estaba continuando una historia que lo estaba comprometiendo a él totalmente. Estaba comprometiendo toda su vida en este momento. Lo acusaban y él sabía que esa acusación, si se daba por sentado que era así, la sentencia era lapidación, o sea, una apedreada, una muerte a punta de piedra. Y él sabía lo que se estaba exponiendo, pero él seguía diciendo y seguía diciéndoles: ¿por qué resisten al Espíritu Santo? Sus padres lo hicieron. ¿Por qué ustedes lo siguen haciendo? Más bien crean lo que yo les digo. Y los está tratando de llamar la atención. Pero algo que una y otra vez Lucas resalta en esta historia es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo para decir esas palabras, lleno del Espíritu Santo para reaccionar en medio de una circunstancia y un tiempo totalmente difícil, sin ninguna esperanza, aun cuando ya lo estaban tirando las piedras y lapidando. Él podía tener esas palabras para decir: Señor, recibe mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado a estas personas. Lleno del fruto del Espíritu Santo, que es amor. Lleno de ese fruto, Esteban podía decir esas palabras hacia la gente que lo estaba matando literalmente en ese momento. Ahora nosotros podemos ver esto. Podemos ver a un Esteban que, sin importar el tiempo, porque decía: no tengo mi tiempo comprometido solamente con la iglesia adentro, sino también hacia afuera, sin importar nuestra agenda, él compartía la palabra de Dios y vivía según el Espíritu. Y sin importar las circunstancias, lo siguió haciendo, porque ahí vemos a Esteban aún muriendo, siguiendo firme y siguiendo compartiendo esa misión que tiene, ese deseo de compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Un joven, Saulo, escuchó estas palabras y yo creo que algo le tuvo que haber quedado ahí. De pronto usted sabe que más adelante este joven Saulo iba a ser alguien muy especial en esta historia. Pero bueno, aquí esto me recuerda también a una historia muy parecida en Daniel, en el libro de Daniel, los amigos de Daniel. Por ahí en el versículo 18 del capítulo 3 de Daniel, que le piden a Dios que los salve del fuego, del horno. Pero le dicen: y si aún no lo hicieras, Dios, si aún no lo hicieras, seguiremos adorándote y sirviéndote solo a ti. Y aquí Esteban literalmente lo hizo. Él podía haber dicho: Señor, líbrame de esta acusación, líbrame de esta lapidada. Pero si no lo hicieras. Y él siguió haciéndolo tal cual, siguió adorando y viviendo por Dios y muriendo también por él. Y por último, tenemos un último punto: manos dispuestas y llenas de poder para abrir
nuevas puertas. Recordemos rápidamente los puntos. El punto número 1, manos dispuestas y llenas de poder para servir. Segundo punto, manos dispuestas y llenas de poder para compartir sin importar el tiempo y la circunstancia. Y ahora vamos a ver la última, que es manos dispuestas y llenas de poder para abrir nuevas puertas. La historia continúa y el capítulo 8 de Hechos es muy interesante y vamos a leer unos cuantos versículos de este capítulo. Y bueno, discúlpenme que estoy leyendo mucho, pero es que es una historia y dejarla a medias no me gusta. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 8 de los versículos 1 al 17 y dice así: Y Saulo consentía en su mente, el joven de que les hablé. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia. Entrando casa por casa, arrasaba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndoles pensar que era alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. Estaban atentos a él, porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe, y al ver estas señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y los cuales, una vez llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Miren qué interesante esta historia, qué buena esta historia. Aquí aparece otro protagonista de los que había sido elegido para servir en las mesas. Ahora es Felipe. Esteban había muerto. Ahora Felipe es esparcido por la persecución que había y llega a Samaria. Samaria, un lugar en el que de pronto Felipe no se sentía tan cómodo, en el que decía: uy, me tocó con los samaritanos, estoy conviviendo con ellos. Pero eso no le importó realmente. Y así no se sintiera cómodo, abrió nuevas puertas Felipe. Felipe compartiendo el evangelio de Dios, lleno del Espíritu Santo, milagros, señales y mucha palabra de parte de Dios, cambiando vidas donde quiera que iba. Un hechicero, un mago se conmueve y trata de volverse al camino de Dios. Después, si leemos más la historia, pasan algunas otras cosas. Pero muchas personas cambiaron su vida en ese momento. Los discípulos, los apóstoles oyen esta noticia y van y dicen: la gente no ha recibido el Espíritu Santo, necesita recibirlo. Y oran por estas personas, que eran muchas, y reciben el Espíritu Santo en ese momento. ¡Qué historia tan buena! Tan llena de cosas. Felipe estaba cumpliendo su misión donde quiera que estuviera. Estaba en Samaria, la cumplía. Y aquí Felipe estaba abriendo nuevas puertas, lleno del poder de Dios. Aquí sí podemos hacer un paréntesis. Decimos que los que no cumplen Hechos 1.8 van a tener que cumplir Hechos 8.1.
Y lo vemos de esta forma. En Hechos 1:8 dice, recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Pues no lo habían hecho hasta el momento. Después de la persecución que pasa en el versículo 1 de este capítulo 8, sí lo empiezan a cumplir. Y son esparcidos y comparten el evangelio en Judea y en Samaria. Y posteriormente hasta lo último de la tierra. Necesitaban un empujoncito y lo tuvieron. Ahora, vemos varias cosas acerca de Felipe. Primero, y esta historia. Primero, la persecución va a estar latente siempre. De alguna u otra forma. En ese tiempo era persecución para cárcel, para en algunos casos muerte. Sí, en nuestro caso sigue habiendo persecución. Sí, de alguna forma. Libres para predicar por estos medios, por supuesto, pero de pronto presionados por otras fuentes. La persecución siempre está latente, pero no necesariamente es mala. Pueden ser oportunidades para abrir nuevas puertas, así que tenemos que verlo así. Podemos ser personas que se asustan con lo que pasa, o podemos ser personas como Felipe, que les tocó salir corriendo de su casa, pero igual siguieron cumpliendo lo que tenían que cumplir, llenos del poder de Dios. Felipe, lleno del Espíritu, compartía en el lugar en el que estaba. ¿Qué otra cosa podemos ver? Dijimos que de pronto con los samaritanos daba pereza. Para un judío, para alguien que vivía en Jerusalén, le daba pereza compartir con los samaritanos. Pero aquí no importaba. Felipe y los apóstoles comprendieron que necesitaban compartir este mensaje con todas las personas que fuera posible. Si era con samaritanos sería. Muchas veces nos toca compartir con personas con las que no nos sentimos cómodos. Es muy cómodo en nuestra casa. A veces es muy cómodo con nuestros amigos. A veces porque conocen cosas nuestras, se dificulta, pero nos sentimos cómodos. Pero ¿qué tal con esas personas que nos incomodan un poco? Bueno, aquí Felipe estaba incómodo con los samaritanos tal vez, pero los amaba. Y compartió de lo que Dios le había dado a él. Lo compartió. Ya no podía servir en Jerusalén, lo habían echado, sacado. No podía servir en las mesas, lo escogieron día 1. No, mentiras, de pronto pasó un poco más. Pero así estoy sirviendo en las mesas y atendiendo a las vidas. Uy, ya me van a matar, me tengo que ir. Y empecé, ¿y aquí yo qué hago en Samaria? Pues compartir de Dios. Nosotros también debemos hacerlo. Y lo último que veo es que se abrió una puerta para un grupo de personas que no había sido alcanzado. Samaria había llegado por la mujer samaritana algún mensaje con Jesús, pero ahora llegaba el mensaje y el poder del Espíritu Santo también tenía que llegar a estas personas y llegó y se estableció. Se puede decir que en este capítulo 8 de Hechos pasa un segundo Pentecostés. El primer Pentecostés está en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo por los judíos, y en este, por los samaritanos. El Espíritu Santo llenó a las personas que vivían en Samaria. Nuevas puertas que se abren. Ahora miremos de nuevo nuestras manos para terminar. Mírese de nuevo sus manos. Usted ya se vio todas las arrugas, cicatrices que usted tiene. Míreselas otra vez. Piense, ¿estas manos están dispuestas? ¿Estarán llenas de poder? Piense si es así y acompáñeme a orar viendo esas manos. No solamente se fije, como le dije, en las cosas que han pasado, cicatrices que nos recuerdan historias, el tiempo que ha pasado. No se fije solamente en sus capacidades, lo que usted puede hacer, lo que usted puede dar. No se fije solamente en eso. Empiece a mirarlas. Empiece a mirar sus manos como Dios las ve. Empiece a mirarlas como la capacidad que Dios le da a usted. Mírelas como Dios las ve. Yo creo que Dios nos ve los pies hermosos, porque son hermosos los que anuncian la paz. Y si ve nuestros pies hermosos, nuestras manos también lo serán. Nuestras manos también serán hermosas. Y por eso quiero terminar con una oración. Y ahí usted con los ojos abiertos esta vez, mirándose las manos, viendo todo lo que Él ha puesto en usted, esas capacidades, esas experiencias. Veámosle a Dios que sean unas manos que estén dispuestas y que estén llenas de poder
porque necesitamos hacer muchas cosas. Necesitamos, sin importar el tiempo y las circunstancias, cumplir con nuestro papel. Sin importar dónde estemos, tenemos que cumplir con nuestra misión como hijos de Dios. Que podamos servir a otros y que podamos abrir esas nuevas puertas con estas manos que Él nos ha regalado. Así que oremos juntos. Señor, te queremos pedir en esta mañana, en esta tarde, en este tiempo, Señor Jesús. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos llene, porque si estamos llenos de poder, también estaremos dispuestos. Si estamos dispuestos, estaremos llenos de poder para hacer las cosas. Ayúdanos, así como ayudaste a Felipe, así como ayudaste a Esteban. Ayúdanos a nosotros, sin importar el rol que estemos cumpliendo, sin importar el rol que vayamos a cumplir dentro de nuestra iglesia local, que no descuidemos que en cada momento de nuestra vida podemos hacer tanto por las personas, pero tenemos que estar llenos de ti. Por eso te pedimos que nos llenes, que transformes estas manos, que las veas hermosas, así como ves nuestros pies hermosos, que veas hermosas nuestras manos, porque van a cumplir lo que tú has puesto en nosotros y el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre. Y Espíritu Santo, llénanos, llena a cada una de las personas que está allá, que está viendo esta celebración. Señor, que sean llenos de ti, que puedan hablar en nuevas lenguas, que puedan hacer milagros, que puedan orar por enfermos, que puedan estar seguros para compartir su palabra, la palabra tuya, a otros, que puedan demostrar el fruto que tienen por el Espíritu Santo, que puedan ser amorosos como es Esteban, que puedan ser pacientes, gozosos, llenos de fe, que puedan tener el dominio propio y la bondad para desarrollar tantas cosas en diferentes lugares. Te lo quiero pedir en tu nombre. Llenos del Espíritu Santo, lo podremos hacer. En tu nombre oramos y decimos amén. Bueno, que Dios los bendiga. Disfruten sus manos hermosas que tienen. Manos dispuestas y llenas de poder de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Hoy vamos a terminar cantando una alabanza y usted dispóngase ahí y estrene sus manos lo más pronto posible con alguien para poderlo servir, para poderlo amar y para poder compartir de lo que ha recibido. Bendiciones. Hasta la próxima. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu río de sanidad.